Hola a todos y a todas, somos Katia Álvarez Díaz y Almudena Costa Fernández de la Universidad de Cádiz y venimos a presentar la comunicación titulada El papel docente en educación infantil, competencias y estrategias pedagógicas para su acción tutorial. En primer lugar, vamos a destacar una breve introducción en la que se considera que el docente es el principal motor para gestar un clima de confianza y afecto en las aulas de educación infantil. Sin embargo, ese clima va a estar influenciado, sobre todo, relacionado con sus competencias y estrategias a nivel social y emocional para que pueda liderar su práctica docente. Así, el perfil del docente podemos decir que se refiere a esas cualidades y habilidades personales del maestro que permiten afrontar el escenario, su aula, su actitud ante los conflictos, así como la gestión y manejo que muestren los procesos educativos. Estos son elementos que tienen una gran influencia en los procesos de aprendizaje del alumnado y en el resultado de ese ambiente óptimo de trabajo. De acuerdo con la conexión que existe entre ese conjunto de elementos y el clima de la aula, pues va a variar. Partiendo de ello, el principal objetivo de este trabajo es conocer cuáles son las competencias y estrategias pedagógicas que, a modo descriptivo, permitan favorecer la creación de ambientes de aprendizaje positivos, amables y respetuosos con la infancia. Así, abordando en el apartado resultados, son 5 los resultados clave que hemos identificado. El primero de ellos pasa por reconocer al docente de educación infantil como un líder pedagógico comprometido con las necesidades de su comunidad educativa. Esto mismo se traduce a lo que decimos en el punto 2 y en el punto 3, a ese compromiso y al planteamiento de destrezas educativas adaptadas a la manera de aprender de su alumnado, teniendo en cuenta sus dimensiones intelectual, moral, emocional y social, entre otras. Asimismo, existen diferentes cualidades, como son, por ejemplo, la capacidad de adaptación, que permitirá saber qué intereses son los que tiene el alumnado y cuáles son sus necesidades, el equilibrio emotivo, volviendo a hacer alusión al área de las emociones, encargado de inspirar confianza y seguridad en su grupo clase, capacidad intuitiva para percibir las situaciones sobrevenidas y sentido del deber ante las necesidades de respetar los derechos de la infancia y, por último, la capacidad de liderazgo donde sus características personales presentan un valor fundamental en el tipo de actuación docente. Además, consideramos que el docente debe de crear un ambiente seguro para el alumnado, de autoestima cálido y familiar, para que ésta asuma experiencia, retos creativos y cognitivos. Por tanto, el clima del aula en ese sentido, el docente debe de tener las siguientes cualidades para potenciarla. Como decimos en el punto 5, tiene que ser receptivo, proporcionándole al alumnado seguridad y facilitándole la sincronía entre el pensamiento y la conducta. Debe de ser abierto, generando confianza y cercanía con el docente. En tercer lugar, debe de ser estimulante, motivando al alumnado a encontrar soluciones y a afrontar nuevos retos. En cuarto lugar, decimos que el docente tiene que ser colaborador, porque debe de facilitar posibilidades, medios y recursos para dar respuesta a las situaciones de aprendizaje planteadas. Debe ser participativo, haciéndole sentir parte de un espacio, de un grupo que pueda aportar y recibir afecto, estímulo y compañía, y tiene que ser positivo y alegre, potenciando juicios de valor y críticas positivas y optimistas hacia el alumnado y nunca negativo y bajo un perfil de autoridad. Por tanto, ¿qué es lo que no debe o qué es lo que debe evitar el docente ser? Debe de evitar ser excluyente, rechazando intereses, necesidades y planteamientos distintos a los previos establecidos por el docente, atender a las preguntas espontáneas de los alumnos con el objetivo de que sean integradas en nuestra acción educativa. Tampoco debe de ser limitador, es decir, aislar al alumnado por ser tímido o incluso sentirse diferente. No tiene que ser pasivo, haciendo alusión en ese sentido a la despreocupancia y a la monotonía de la propia rutina. Y, por último, no debe de ser restrictivo, prohibiendo y usando la repetición continua. En este sentido, nuestro trabajo nos ha permitido llegar a unas conclusiones, que aquí las enfocamos en 4 puntos generales, que nos dice que la conciencia de que el profesional de la educación infantil debe de formarse a nivel social y emocional, constituyendo una labor indispensable tanto a nivel intrapersonal como interpersonal. Sin embargo, existen algunas casuísticas que de forma general
influyen en la calidad de educación infantil y que se abordan en los siguientes puntos restantes. Y estas son el escaso reconocimiento educativo hacia su práctica docente, que a su vez se revierte en la competencia autónoma que tales profesionales deben asumir en su acción educativa, en la escasa relación y coordinación con la etapa precedente, en el nivel de implicación en cuestiones que tienen que ver con el día a día de la escuela o en la falta de concepción positiva hacia su labor, lo cual lleva al docente a desarrollar un pensamiento autocrítico poco elaborado y reflejándose una baja autoestima profesional. Así, las principales cualidades del docente eficaz en el ejercicio educativo se proponen que sean, atendiendo a NEDICI 2000, ¿vale? El 5 puntos clave: capacidad de adaptación, estableciendo relaciones interpersonales entre maestro y alumno, puesto que esto va a ayudar al maestro a conocer más a su alumnado, saber qué intereses tiene y demás. En el equilibrio emotivo, siendo esto una de las cualidades más importantes, la que debe de presentar un comportamiento equilibrado y sereno en su capacidad intuitiva para percibir los distintos estados de ánimo del alumnado en particular y evitar o controlar situaciones de estrés. Sentido del deber, cualidad necesaria bajo la responsabilidad y respeto hacia su trabajo. Y en último lugar, la capacidad de liderazgo, imprescindible para aclarar y guiar el camino de sus alumnos, admitiendo sus limitaciones y respetando sus intereses, es decir, siendo el líder formal de la clase. Así, sus características personales van a ser las que hagan de indicador del tipo de actuación que se desarrolla en el aula, siendo fundamentales algunas variables en la aportación del docente: años de experiencia, orientación de su tarea docente, ganas de transmitir satisfacción por su trabajo, tener una concepción del mismo como docente competente y autocrítico en su labor, y por tanto ese liderazgo va a depender de todas esas variables con las que cuenta o presenta el docente. Con esto hemos finalizado nuestra exposición, ¿no? Sin antes agradecer su tiempo y su atención, y para cualquier consulta o cualquier duda estaremos encantadas de responderle tanto en el foro del Congreso como en algunos de los correos que aquí les adjuntamos. Muchas gracias, que tengan un buen día.